Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes en este viernes nuevamente, donde estamos dando juntamente con mi hermano Gerard Aleluya, estas gloria a Dios. lecciones, estos estudios con respecto al nombre que le pusimos, la verdad versus sincretismo, y donde estamos hablando en sí de lo que es la Navidad. Entonces les saludo, le dejo al hermano Yera también que les salude. Amén. Gracias, pastor. Bueno, bienvenidos una vez más a este programa, Volviendo a las Raíces. Para nosotros, como siempre, es un privilegio poder entrar a sus hogares, desde el lugar donde usted nos escucha y nos ve, para poder llevar una palabra, un mensaje, una enseñanza, especialmente en el día de hoy, en estos días que vamos a seguir hablando sobre este tema, la verdad y el sincretismo, y poder, hermano, exponerle lo que por misericordia y por amor el Señor nos ha mostrado a nosotros también. Amén. Y solamente para poderle hacer un pequeño resumen y poder agregarle algunas cositas que no alcanzamos a ver la vez pasada por causa del tiempo, estuvimos hablando del sincretismo. El sincretismo, acuérdese que sencillamente es una mezcla, es una fusión que se hace entre dos culturas, entre una religión o algo pagano, para que éstas funcionen de una manera donde las dos cosas funcionen en una. Hablamos del sincretismo de la antigua Grecia, que era tener dos o tres filosofías y juntarlas solamente en una. Y el sincretismo religioso al final es lo mismo, que es juntar el paganismo con el cristianismo y hacer de estas dos una fusión, algo que pueda funcionar, entrelazarse y funcionar juntamente. Y eso es lo que nosotros vimos que es un poco peligroso, no un poco, sino bastante peligroso, cuando nosotros tratamos de ocultar a través y cristianizar algo que es completamente pagano. Entonces estuvimos viendo la vez pasada sobre la Saturnalia y vimos que estos cultos eran bien peligrosos. Incluso Dios prohibió participar de esto, y la pregunta le prohibió incluso a su pueblo muchas participaciones paganas, y mi pregunta es si es que Dios ha cambiado. Y yo no creo que Dios ha cambiado. Yo pienso que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces la vez pasada explicamos un poco de este sincretismo y vimos que los romanos participaban en aquel entonces de algo que se le llamaba la Saturnalia. La Saturnalia era la adoración a Saturno, que es el dios fuego, y le pusieron ese nombre porque el planeta Saturno era rojizo y representaba de una forma más efectiva lo que era el dios fuego. Ahora, todo esto, hermano, empezaba en el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre en nuestro calendario gregoriano, perdón. Y nosotros tenemos que entender de que aquí hay una fecha donde se inventó, y más que inventó, se adaptó de un paganismo, porque la Saturnalia incluía también una adoración a un dios que se llama el dios Mitra. Y el dios Mitra, de ahí viene la creencia del mitraísmo. Y el mitraísmo, hermano, era un dios que se celebraba el 25 de diciembre. Y que los romanos empezaban con la Saturnalia, y este 25 de diciembre estaba incluido en todas estas festividades.
Y usted tiene que entender, y se acuerde que ya le dije que estas festividades fueron creciendo. Al principio eran unos días, después eran 7 días, después eran 10 días, porque César le agregó 2 días, Calígula le agregó un día más, y así diferentes emperadores empezaron a agregarles días. Entonces la celebración en sí era una celebración inmensa, pero que todo desembocaba en una inmoralidad sexual completamente. Entonces se dice que este dios Mitra nació este 25 de diciembre y los romanos en sí, ellos lo adquirieron del imperio de Grecia. Pero hay que entender que el imperio de Grecia lo adquirió a su vez del imperio de los persas. Que en este día realmente los persas sería Irán. Sí. Entonces era una cultura completamente oriental. Completamente, era un culto completamente oriental y que a su vez viene también de Babilonia. Entonces nosotros comprendemos de que incluso en el libro de Daniel, ahí ya estaba profetizado todo lo que venía a través de estos imperios. Y incluso en Apocalipsis nos dice la palabra que el Señor nos insta al pueblo de Dios a salir de Babilonia. Siento que Babilonia no existe, pero sí existen sus tradiciones, sí existen sus costumbres, sí existen sus pensamientos, y el Señor nos insta a salir de esa entidad, de ese espíritu babilónico que se fue desarrollando fuertemente a través de las eras de Babilonia, de Medio Persa, de Grecia y de los romanos, y que hoy día el cristianismo lo ha adoptado a través de lo que le llamamos hoy Navidad. Entonces las civilizaciones, hermano, y culturas antes de Roma, antes de Cristo, también existía el Dios Fuego. Ahora me quiero, ya con esta introducción, me quiero remontar a algo más antiguo. ¿Dónde empezó todo? ¿Dónde cree que empezó todo? ¿Dónde empezó todo este tipo de adoraciones paganas? Yo pienso que tenemos que remontarnos al mundo postdiluviano. Y me refiero a lo que pasó después del diluvio de Noé. ¿Se acuerda que Noé estuvo en una barca? Bueno. Se dice que la barca aterrizó en un monte ahí en Turquía. Sí. Y cuando se secaron las aguas. Y después de ahí se creó, el Señor dijo que se tenían que multiplicar, pero hubo un hombre en la Biblia donde es llamado Nimrod. Y Nimrod fue realmente bisnieto de Noé. Porque era hijo de Cam, y Cam era hijo de Noé, por lo cual Nimrod era bisnieto de Noé. Y este fue el verdadero fundador de lo que es el sistema babilónico. Ahora, Nimrod construyó a Babel, ¿se acuerda cómo están en las fotos, las historias que nos han contado? Es el edificio, y que realmente hay como una mala enseñanza, sí. Porque siempre se nos dijeron de que ellos querían construir una torre hasta que llegara a las nubes, y no, hermanos, sí, tan tecnológico no eran. No eran, y no eran tampoco ignorantes. No. Lo que ellos estaban haciendo es que en esa torre, hermano, se abrieron portales del infierno. ¿Y cómo es? Usted me va a decir, hermano. Claro, porque la Biblia me dice de que las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia, por lo cual el Hades sí tiene puertas, sí tiene portales. Y la Torre de Babel fue una de las grandes partes donde se abrieron puertas terribles, hermanos, y donde de ahí nacieron cultos completamente paganos. Ahora, Nimrod en sí, que era jefe y que hizo, incluso se podría decir que fue la primera política, porque creó el primer gobierno humano, y de la Torre de Babel también se creó la primera religión mundial. Sí. Imagínense, Nimrod
se proclamó a sí mismo como sumo sacerdote. No era solamente rey, sino él se proclamó como sumo sacerdote al culto al Dios solar. Y pretendía por la misma ser un ser divino después. Ahora, fíjese de que en Génesis capítulo 10, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Dice que hablando de Nimrod, fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Esta es la versión Reina Valera de 1960, pero se lo quiero leer en la Biblia textual para que lo podamos comprender un poquito mejor. Dice así: él fue intrépido cazador enfrentado a Jehová. Por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Jehová. Esa es la verdadera traducción realmente de esto, estar delante. No es que él estuviera delante adorando, no. Él estaba totalmente en contra de todo lo que Dios estaba estableciendo para el hombre. Después de su muerte, Nimrod murió. Dice que su mujer Seminaris lo proclamó a él como el dios solar. Más tarde, cuando ella dio a luz un hijo que se le llamaron Tamuz, ella misma dijo incluso de que el hijo que ella tenía era una reencarnación de Nimrod en su hijo, por lo cual ella nunca perdió el potencial y el poder que tenía en aquel entonces bajo esa torre de Babel. De esta manera, hermano, nace la religión babilónica más grande de los tiempos y que hasta en el día de hoy, con diferentes nombres, todavía se proclama. Según la enciclopedia y el libro de antigüedades de Saulo Vilatoro, dice así, se lo leo textual: la mayoría de la idolatría babilónica era encerrada a través de símbolos. Por eso era una religión misterio. Como se consideraba que Nimrod era el dios solar o el dios Baal, mire, o el dios Baal, el fuego era considerado como sus representantes en la tierra. También se simbolizaba a Nimrod por figuras solares, peces, árboles, columnas y animales. Entonces, por medio del profeta Daniel en la Biblia, observamos que estas religiones y paganismos religiosos pasó de Babel a Babilonia, de Babilonia a Medio Persa, de Medio Persa a Grecia y de Grecia a los romanos y de los romanos a través del sincretismo a la parte occidental y hasta nuestros tiempos. Quiero mostrarles dos fotos que salen de Babilonia, la primera y segunda, ¿no? Donde ahí usted encuentra que la primera foto está, se supone, ahí es como un gigante, pues eso se lo tengo que explicar más adelante porque aquí hay un secreto también, hay un misterio, ¿ok? Y está el círculo, que es un círculo solar, porque él siempre era representado a través del dios Sol, ¿no? Y también está la otra figura número 2, que es donde él era un intrépido cazador, donde cazaba sencillamente diferentes tipos de animales. Así está representado en Babilonia. Amén. Eso es con respecto a Nimrod. Pero también algo pasó con la esposa de Nimrod, ¿no? Así es, pastor. Y mire, inclusive si usted observa la fotografía que hace un momento le visualizamos, si usted ve la cabeza, el tipo de gorro, de boina, se puede decir, que usaba... La foto número 1. La foto número 1, que usaba Nimrod, ¿no le parece parecido ese sistema? Ese tipo de boina, ¿no se le parece a alguien los 25 que se viste de rojo y tiene un gorro muy parecido? O una y una barba muy parecida. Entonces, hermanos, no son coincidencias, amigo, hermano, que nos escucha, sino que vemos de que todo esto viene precisamente de este poderoso hombre que fue aquel que inició esta religión babilónica y que su propia esposa, la llamada Seminaris, que también ella fue una sacerdotisa. Sí, también. Y mire,
se sabe de que el hijo no era de él, aunque ella dijo de que ese hijo era de él. ¿Por qué? Porque ella era una sacerdotisa que practicaba promiscuidad, a la verdad. Y ciertamente ese hijo no era de este hombre, pero ella lo dio como si fuese hijo de Ningercón. Y dice de que esta seminario fue consagrada y reconocida como una deidad. Más años, más tarde en Babilonia se le conoció como Istar, estrella del cielo o reina del cielo. Se le conoció también como la diosa de la fertilidad y de la guerra. Su símbolo era una estrella de 8 picos. Todo eso, inclusive le podríamos mostrar fotos, la Estatua de la Libertad, por ejemplo, pastor. Sí. Fíjese la cantidad de picos o de la forma de la corona que tiene la Estatua de la Libertad. Dice que en Canaán se le conoció como Astarot o Astoret, en Siria como Astarte, estrella, en varios estrella, y en varios otros lugares recibió nombre y representaciones. Incluso su influencia, hermanos y amigos que nos escuchan, fue tan grande que hasta el mismo Salomón, ese es el rey Salomón, ese hombre que fue lleno de tanta sabiduría, dice que él le rindió culto. Y eso lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 5. Dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. De igual manera, en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 13, dice, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astarot. Y observe, la vez pasada, una de las enseñanzas que dio el pastor nos decía de que podemos tener dones, podemos tener inclusive haber sido llamados a un ministerio, pero eso no nos salva, eso no nos va a poder guardar, sino que tenemos que ser constantes, tenemos que ir creciendo, porque mira a Salomón, un hombre lleno de sabiduría, don de sabiduría, pero las mujeres, el haberse contaminado, el haberse practicado abominaciones que venían de Babilonia, porque la Biblia nos enseña de que Babilonia es la madre de todas las abominaciones. El haberse contaminado con estas abominaciones lo llevaron a extraviarse del camino del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando comenzamos a permitir mezclas en nuestras vidas. También se relaciona con Asera, Claro. diosa cananea de la fertilidad, esposa de Baal, conocida como la diosa madre. Los israelitas se corrompieron tras esta también abominación. Podemos leer también en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 10. Y se levantaron piedras sagradas y representaciones de Asera en cada colina y bajo todo árbol frondoso. Mire, interesante lo que dice acá, porque dice que se levantaron piedras sagradas y representaciones de Asera en cada colina y bajo ¿qué? Bajo todo árbol frondoso, bajo todo árbol frondoso. Y yo le voy a explicar de dónde viene incluso esta cosa de los árboles. En Segunda de Reyes también tenemos otro versículo, 17, 16. Dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de Aserá, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. El nombre Baal significa Dios Sol, Ninro. Aserá es a la verdad Seminaris, diosa de la fertilidad. Usted puede observar, ahora tenemos otras fotos donde se muestra cómo era ella. Cómo era representada. Cómo era representada, sentada sobre 2 leones, con 2 búhos a su alrededor. Y mire todas esas cosas que ella tiene en su mano. Usted se va a dar cuenta de que otras deidades posteriores a ellas también tenían símbolos o artículos muy parecidos, que ahí uno se da cuenta de que todo fue un sincretismo que vino desde Babilonia. Tamuz. Usted sabe de que a la hora de morir Ninro, ella queda embarazada y le nace un hijo llamado Damuzi o Tamuz en hebreo. Y esta mujer dice que lo consagró inmediatamente y le dijo a todo el mundo que esta era la reencarnación de Ninro. Tamuz era representado como el becerro de oro
muy venerado en Egipto como Apis, dios del toro. Dios toro, mediador entre el supremo Dios solar, o sea, entre Nimrod y la humanidad. Mira, aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque esto es muy interesante, porque Tamuz, acuérdese que era el hijo de Seminaris, que ella había dicho de que en aquel entonces Nimrod estaba encarnado en el hijo. Sí. Y ella era, se representaba incluso en Egipto, como decía el hermano, como un becerro de oro. Y que en Egipto se le decía el dios toro, que era Apis, ¿no? Ahora, fíjese de que me fui a ver un poquito la mitología sobre, ¿se acuerda lo que le decía el dios Mitra? Porque esto viene Sí, más o menos sí. con cómo se fue representando todo. Porque mire, dice que la historia mitológica del dios Mitra, que realmente representa lo mismo que Tamuz, Sí. porque primero fue Tamuz, pero después le pusieron Mitra. Mire lo que dice, encontró al toro, dice que él iba caminando y encontró al toro primordial cuando pasaba en las montañas. Lo agarró por los cuernos y lo montó. Pero en su galope salvaje, dice, la bestia lo hizo de montar. Sin embargo, Mitra, este dios, siguió aferrado a sus cuernos y el toro lo arrastró durante mucho tiempo, hasta que el animal quedó exhausto. Entonces el dios lo agarró entonces por sus patas traseras y lo cargó sobre sus hombros, y lo llevó vivo, soportando muchos padecimientos hasta su cueva. Y miren lo que dice después en la mitología. Dice, cuando Mitra llegó a la cueva, un cuervo enviado por el dios Sol le avisó que debía realizar el sacrificio y el dios, sujetando al toro, le clavó el cuchillo. De la columna vertebral del toro salió trigo y vino de su sangre. Su semen, recogido y purificado por la luna, produjo animales útiles para el hombre. Llegaron entonces el perro que se alimentó del grano, el escorpión que aferró los testículos del toro con sus pinzas y también la serpiente. Quiero que entienda, mire de a dónde viene esta cosa del toro, ¿no? Y por qué la mitología después egipcia tomó como este dios toro. Sí. Porque viene todo de ahí, viene de algo, de cosas muy antiguas. Y lo mismo que era Tamuz, ¿no? Más tarde fue el dios toro Apis, más tarde fue también Mitra, etcétera. Entonces al final era todo lo mismo. Incluso antiguamente ellos adornaban los árboles haciendo un poco de esta mitología y lo adornaban con testículos de animales. Imagínense, ¿no? Aprovechando esa mitología. Le quiero hacer este paréntesis para que usted supiera cómo está todo conectado una cosa con la otra. Yo quisiera agregar, pastor, también leyendo un poquito sobre el mitraísmo, se dice de que esta es una religión que no dejó, como se puede decir, un libro escrito, sino que fue una religión misterio. Sí. ¿Por qué? Porque dejó solamente simbolismo y fueron relatos que fueron pasando. Relatos, escuche bien, como que fueron pasando de una generación a otras. Y cuando Alejandro Magno, ese gran conquistador griego, dice que conquistó lo que era Persia y parte de la India también, dice de que de ahí fue que vino precisamente esta religión y la adoptaron los soldados, precisamente romanos, por causa de que entre este dios Mitra, que está representado sobre él sentado sobre un toro, como mencionabas tú, doblándole la cabeza, dice de que él representaba el valor, la gallardía de los soldados y ellos adoptaron eso. Y esta religión no era para hombres, era más para, sobre todo para varones en ese sentido. No era para mujeres, sino para varones. Era para varones, no para mujeres en ese sentido. Y vemos la similitud inclusive de que si uno se pone a leer un poquito, uno se da cuenta como que tiene un parecido con el cristianismo también.
Entonces usted se da cuenta de que todo lo que el Señor hace o crea, el enemigo lo intenta imitar de una u otra manera. O le da un sentido, porque todo esto era una religión misterio. ¿Por qué? Porque llegaba, conducía a uno a adorar diferentes símbolos, dioses, como aquí se menciona, diferentes dioses, y a darle a figuras como Ninro, Seminaris y Tamuz, darle posiciones como de dioses, deidades, que uno podría adorar también. Así es. Mire, dice que Tamuz también fue asesinado. Claro. Mas Semiramis, Su madre, dijo que él resucitaba durante la primavera. Por eso las mujeres participaban de un ritual que lloraban a Tamuz y que la Biblia también lo explica en Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Así que me llevó a la puerta norte del templo del Señor. Allí estaban sentadas algunas mujeres sollozando por el dios Tamuz. O sea, de que los israelitas también se contaminaron con todos estos tipos de ritos y con todo este tipo de paganismo, ¿no? Porque nos habla de Nimrod, nos habla de Tamuz, nos habla de todo este tipo de paganismo que en aquel momento era muy fuerte, de Baal, que era en sí realmente Nimrod. En este mismo libro, Ezequiel capítulo 8, versículo 16, nos habla y nos dice de que me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Ahora observe esto, eran creyentes, eran sacerdotes que estaban en el altar, pero que estaban vueltas sus espaldas al altar, sus rostros hacia el oriente, adorando al dios Sol. ¿A quién? Al dios Tamuz, al dios Nimrod, de los que le estamos hablando. Inclusive, hermano, así a manera de anécdota también dice de que este Tamuz también fue un vigoroso cazador. Claro, también. Y dice que lo mató, según lo que cuenta la mitología, él fue muerto por un jabalí. ¿A usted no le parece extraño de que cuando llega la Semana Santa y nos hablan de la cuarentena, y entre las cosas que no se debe de comer es justamente comida de cerdo? Entonces, ¿no le parece de que no será de que por allí también nos metieron una tradición que no era para nada cristiana, sino fue cristianizada, fue un sincretismo? Eso es para que usted lo pueda leer y pueda investigarlo también, averiguarlo. Dice, más tarde este rito ya no era llorando, ya no se ponían a llorar, sino que era una acción sexual, un sacrificio sexual que se hacía para honrar a estos dioses. Se habla de que entre los griegos y entre los sirios se relaciona este rito con Adonis, ahí vemos una fotografía, claro. Señor y Adonis el esposo y su esposa Afrodita, que a la verdad, hermanos, es la misma, se me olvida este nombre, Semiramis o Istar o Astarot, como ya le hemos ido mencionando. Las 6. Y dice que entre los griegos y los sirios, y entre los griegos es la misma Afrodita, en los romanos la diosa Venus, diosa del amor sexual, que también se extendió a otros países. Hermano, yo quisiera decir algo también, pastor, y es de que a la verdad el imperio romano no tenía religión. No. Ellos no tenían... ¿Sabes lo que pasaba con ellos? Ellos eran muy supersticiosos. Y ¿sabe? Eso lo hemos recibido nosotros como herencia también. Somos muy supersticiosos, hermano. ¿Y sabe qué es lo que hacían ellos? Para que no les llegara ningún mal a la hora de conquistar esos pueblos, entonces le rendían cultos a esos dioses que ellos no conocían, para que esos dioses no tomaran venganza hacia con ellos y de esa manera ellos también ser protegidos. Ahora, si usted hoy entra a una casa donde hay usted se va a dar cuenta de que hay un montón de figuras del Papá Noel, hay figuras inclusive hay casas donde tienen hasta figuras de otros dioses. Claro que tienen al Buda por si acaso, dice.
Y tienen otros dioses, ¿y es por qué? Porque eso lo recibimos lamentablemente del Imperio Romano, a través también de esta iglesia papal, que nos transmitió toda esa superstición. Y a veces uno, inclusive cuando hay personas que están enfermas, dicen, bueno, yo pido oración para que usted oren por nosotros, pero también piden oración a otros dioses. Increíble, sí. Y es por miedo, hermano, solamente por miedo a la superstición, a ser protegidos, pero nos estamos envolviendo en cosas que no deberíamos envolvernos. Claro que sí, y fíjese de que cómo son estas cosas de que todo este tipo de culto, hermano, todo este paganismo, cómo se desarrolló empezando por esa torre de Babel. Imagínense lo que salió de ahí. ¿Mm? Y que hoy día le hemos dado, bueno, diferentes nombres, pero hay que tener claro, todo viene de Nimrod, que más tarde se le denomina como el dios Sol, y que después viene su esposa Seminaris, que es una diosa también, su hijo Tamuz, que después es Mitra, etcétera, y que después de ahí viene todo se empieza a reconocer todo esto y que decía que las mujeres ya no lloraban, sino que actuaban de una forma sexual. Es por eso que muchos cultos en Grecia, incluso cuando Pablo ahí estuvo predicando en Grecia, se iba en contra de todas estas religiones paganas que los griegos tenían, y que una era Diana, me acuerdo de Diana, que ellos... la diosa de la guerra. La diosa de la guerra, y que todo empezaba con un culto, porque ellos tenían prostitutas que tenían relaciones sexuales abiertamente ahí en el templo, y que de esa forma ellos empezaban, ¿no?, a dar este culto a esta diosa. Entonces vemos que Afrodita, por ejemplo, era la diosa del amor, ¿no? Y que Adonis era su esposo, que se le decía el Señor. Pero al final Adonis era el mismo Nimrod. Amén. Y todo esto se fue multiplicando también a otras religiones, por supuesto. Se extendió hacia India, que también ahí hay una diosa del amor. Ahí en la foto número 5, ¿no? Vemos también que ahí también en India se desarrolló esta diosa del amor, y que cada cierto tiempo también ellos lo promueven de una forma completamente inmoral, completamente... Inclusive, hermanos, usted sabe que la India es un país enormemente gigantesco y que tiene muchas religiones. Y dice en un programa que vi hace un tiempo atrás en el National Geographic, mencionaba una aldea donde todavía se practica este tipo de sacrificios sexuales. Sí. Donde dice que los que llegaban a ese lugar podían participar libremente dentro de esos cultos. Y precisamente era todo remontando a estas diosas del amor que también en la India también se tiene. Increíble. Pero bueno, Nimrod entonces fue un hombre malvado, hermano, y pecador, contrario a lo que es la ley del Señor. Acuérdese que él era un poderoso, dice en Génesis capítulo 10, que Cus engendró a Nimrod y que fue el primer poderoso en la tierra. Y dice de que, hermanos, si uno sigue leyendo, la descendencia incluso que Nimrod tuvo con Seminari, dice que todos los descendientes, uno de esos descendientes, usted lo puede leer en Génesis capítulo 10, del versículo 13 en adelante, de los descendientes, por ejemplo, estaba el Patrusim y el Calusim. Y ellos fueron más tarde lo que se les llamó los filisteos, que siempre estuvieron en guerra con Israel, imagínense. Y fueron con hechos, con estos dioses de los filisteos, de que los israelitas se contaminaron completamente. Así que leyendo de la generación, incluso en Canaán estaba el Jebuseo, el Amorreo, ¿no? Incluso los que llegaron a Sodoma y Gomorra. O sea, todos ellos, hermanos, eran descendientes de Nimrod y del paganismo. Increíble, hermano, a las cosas que se llegaban, y usted bien lo sabe. Ahora,
Sabemos que su madre, ¿no? Esposa, Seminario, propagó una doctrina de supervivencia de Nimrod a través de la reencarnación que había dicho que estaba en su hijo. Ahora, ¿cómo lo hizo? Mire, ella, como ya le expliqué, sostenía que Nimrod se reencarnó en su hijo Tamuz, pero también dijo que bajo un gran árbol que surgió de una cepa muerta o de un tronco seco, ¿no? Y que simbolizaba de esa manera el nacimiento de Nimrod a una nueva vida. Mire, así lo hizo. Entonces ella declaró que en cada natalicio de Nimrod dejaría regalos debajo del árbol. De esta forma llegó a existir el árbol de natalicio de Nimrod. Ahora, dése cuenta que este es el origen del árbol. De ahí viene todo lo que es la mitología, que después se le fueron agregando otras cosas y otros tipos de mitología dependiendo de las generaciones que iba pasando. Ahora, todas estas costumbres, hermano, los romanos, por supuesto, que también la tenían. Entonces, con estas intrigas de Seminario, se convirtió en ella en lo que se le llama la reina del cielo, la reina babilónica. Y Nimrod, con diversos nombres, se convirtió en el divino Hijo del cielo. Después de varias generaciones, esta adoración idólatra, hermano, se fue desarrollando y Nimrod también se le tornó como el falso dios de Baal. Es por eso de que los historiadores nombran a Nimrod también como el dios sol o como el dios Baal, ¿no? El dios del sol o el dios fuego. Entonces, este sistema babilónico, hermano, a través de los tiempos se convirtieron en los principales objetos de adoración. Y una de las grandes adoraciones que hasta el día de hoy está, hermano, es la adoración de la madre con el hijo. Quiero llevarle una foto, en la foto número 7, me parece que es, ¿no? Donde usted ve en diferentes partes en Babilonia se adoraba a la madre y el hijo. En Asia también se ve una figura que se le adoraba la madre y el hijo. En India también hay una figura que se le adora la madre y el hijo. En India, ¿no? También en Egipto también está la adoración de la madre y el hijo. Y también, por supuesto, en los países latinos, en los países cristianos, también está la madre del hijo y que está cristianizada diciendo que es María y el niño Jesús. Pero todo esto es mucho más antiguo. Imagínense de a dónde viene todo. Viene de ahí, de la Torre de Babel, de Seminaris, que dijo sencillamente que en su hijo estaba reencarnado el nacimiento, ¿no?, del Dios. Y eso se extendió. Acuérdense que cuando Dios mezcló los idiomas, ellos se tuvieron que ir a diferentes partes del mundo, pero no se fueron así, se fueron con todas sus creencias, paganas también, y que fueron desarrolladas cada uno en sus respectivas partes, y es por eso que vemos similitudes de un país a la otra, de un paganismo al otro paganismo, vemos similitudes. Y que la iglesia papal se aprovechó de esta similitud, diciendo entonces, bueno, si la madre del hijo, pongamos la que es María y Jesús. Sincretismo religioso. Exactamente, así es. Mire que esta adoración a esta diosa o a estos dioses, dioses Baal, se remonta del siglo XIV antes de nuestro Señor Jesucristo y se remonta de los antiguos pueblos semitas que eran descendientes de Sem, el hijo mayor de Noé. La palabra Baal significa maestro o propietario. En las religiones paganas antiguas el nombre denota sol, fuego, señor o dios. Este era un nombre común entre los pueblos sirios y persas. Ahora, el gran Baal era de Canaán, el dios de Canaán. Entonces, el culto al Baal se celebraba anualmente, como ya decía, por causa de que celebraban la muerte y resurrección de Nimrod en su hijo Tamuz. Bueno, esto era lo mismo que los dioses babilónicos, a la verdad, hermano. Ahora, parte de los rituales de la fertilidad incluían a menudo sacrificios de seres humanos
y la prostitución, como estábamos hablando hace poquito, sobre la prostitución en los templos. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué, hermanos, había, o amigos que están hoy día presentes aquí, por qué había sacrificios humanos? Porque ellos eran pueblos, la mayoría de ellos eran pueblos que dependían de la agricultura y de la ganadería, la verdad. Entonces, cada vez, por ejemplo, estos pueblos cananeos o fenicios, ellos fueron agrícolas y ellos adoraron al dios Baal, que era el dios que daba el fruto. Se le adoraba fervientemente para la protección de sus cultivos y de su ganado. Claro. Que cuando había sequías, cuando venían esos tiempos de sequía, ellos culpaban de que el dios Baal los estaba castigando. Entonces se iniciaban grandes sacrificios humanos, especialmente los niños, que se le daba al dios Baal, Moloch o Moloch, como se conoce en otras partes. Quisiera hacer una anécdota, pastor, de que el año pasado, dice de que trajeron al Coliseo del Vaticano una estatua de este dios Moloch. Moloch, o Moloch también se le conoce, o Maicón también se le conoce, dios de la guerra también se le conocía, y dice que la Iglesia Papal, por supuesto, dio permiso para que lo colocaran en el Coliseo. Y hasta ese entonces dice que el Coliseo lo utilizaban solamente para conmemorar todos los mártires que murieron allí por causa del Imperio Romano, por confesar su fe en nuestro Señor Jesucristo, pero ahora traían a esta imagen. Y estuvo allí desde septiembre del año pasado, 2019, iba a estar hasta marzo, pero por causa de la pandemia fue suspendida la exhibición y era gratis para que la gente entrara, pero hermano, era el dios Baal Moloch, el cual se le sacrificaban niños recién nacidos, niños primogénitos a este dios. Se habla también de que en la mitología griega a este dios Moloch se le llamaba el dios Cronos. Y en Roma se le decía Saturno, que de ahí se celebra la Saturnalia. Claro. Por eso que la Saturnalia siempre empezaba con un sacrificio humano. Sí. Entonces, en Grecia se le decía el dios Cronos. Y más antiguamente se le decía Baal Moloch, ¿no? El dios de Moloch. Entonces, las ofrendas más aceptables de esto eran justamente los sacrificios. Sí. Y principalmente de niños, ¿no? Y fíjese de que los fenicios, que era un pueblo muy antiguo, dice que sacrificaban todos los años a sus hijos unigénitos, ¿no? Y los llevaban al dios Cronos o al dios Moloch, ¿no? Y desgraciadamente Dios advertía muchas cosas porque incluso el pueblo de Israel también estuvo metido en este paganismo. Claro, porque en Jeremías, capítulo 32, versículo 35, mire lo que dice aquí, hermano amigo. Dice, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no los mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación. O sea que eso no estaba en los pensamientos del Señor que ellos lo ejecutaran. En Jeremías 19:5 dice que ellos edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosas que yo no le mandé ni hablé, ni me vino nuevamente al pensamiento. Y en Jeremías 7:31, y han edificado los lugares altos de Tofet, toma atención a esa palabra, Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Y observe de que 3 veces, en 3 diversos versículos, el Señor le vuelve a decir, cosa que yo ni me vino a la mente, ni les mandé, y que hiciesen esta abominación. Claro. Es interesante porque dice que Él no nos mandó a hacer. Entonces, la pregunta hoy día, porque hoy día estamos hablando de la Navidad, estamos hablando del trasfondo de dónde viene todo. Y si el Señor nos mandó ahí, ¿nos estará mandando hoy día también?
Porque estos eran sacrificios que se hacían a este dios Moloch y que el mismo pueblo de Israel estuvo metido en todo este tipo de participaciones donde Dios dice que se hastió de su pueblo Israel por todo el tiempo tratarse de ir detrás de estos sacrificios, incluso a sus propios hijos. Inclusive, pastor, hay otro versículo que quisiera mencionar que está en el libro de Amós, versículo 5, 26, donde dice, antes bien, hablándole al pueblo de Israel, llevabais el tabernáculo, cuando estabas en el desierto, durante esos 40 años, dice, que antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hiciste. O sea, de que ese pueblo que salió de Egipto iba contaminado. Claro. Porque aún en medio del desierto había un grupo que adoraban y que llevaron el tabernáculo del dios Moloch. Y les hablaba de la palabra Tofet. Porque Y- dice, ya han edificado los lugares altos en Tofet. Y esta palabra Tofet significa tambor. ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que pasaba? Porque usted dirá, bueno, pero ¿cómo es posible que llevaban el tabernáculo juntamente y nadie se daba cuenta? Nadie se daba cuenta de que había de que estaba habiendo un culto a este dios Moloch y que estaban sacrificando niños. ¿Tú sabes lo que pasaba, hermano? Era de que tocaban esos tambores para poder ahogar los gritos de las víctimas que caían en las llamas, porque los lanzaban en otras figuras. Dice de que este Dios tenía las manos así y había fuego debajo de ellos. Claro. Y ahí arrojaban a estos pequeños y con el sonido de los tambores se ahogaba el grito, el llanto de estos pequeños. Ahí está, hay unas figuras también que quiero mostrar. Primeramente está Moloch con un niño y está representado siempre como un toro. Acuérdense del toro del principio, lo mismo que los antiguos dioses, o el dios egipcio. Está representado como un toro que tiene un niño y al lado hay otra figura donde era una estatua, hermano, y donde en su vientre estaba abierto y ahí había fuego, le encendían fuego, pero un fuego tan fuerte, dice que ellos tenían que tirar a los niños allá adentro, porque si se acercaban mucho, ellos mismos eran quemados. Sí. Entonces ellos los tiraban y en ese momento los gritos de los niños era tan desgarrador, hermano, que Tofet hacía, que significaba tambor, ellos tocaban tan fuerte los tambores para ahogar y para no oír esos sacrificios humanos que se hacían al dios Moloch. Y como usted ya lo escuchó la semana pasada, cuando hablábamos de dónde era el origen de Halloween, por ejemplo, y mencionábamos de que Halloween venía de una cultura, la cultura celta, que estuvo extendida en el centro de Europa y que alcanzó hasta las Islas Británicas. Y toda esta práctica de estos cultos, de esos sacrificios, fue transmitido de generación en generación hasta que llega a la cultura celta. Y en la cultura celta había un grupo selecto de hombres doctos llamados los druidas. Y estos eran sacerdotes, estos eran maestros, estos eran jueces que enseñaban al pueblo y también daban justicia al pueblo. Dice de que en el año, con los druidas, en los años de hierro, o sea, en el año 1200 antes de Cristo, dice que el que escribió mucho sobre estos pueblos y tradiciones fue el emperador romano Julio César, precisamente, uno que usted conoce mucho. Dice que los druidas eran los encargados, estos sacerdotes, maestros, jueces, eran encargados de estos sacrificios públicos y privados. Ellos juzgaban todas las disputas públicas, privadas y decretaban la penalización. El principio doctrinal de los druidas era de que el alma era inmortal y ofrecían víctimas humanas por aquellos que estaban gravemente enfermos o en peligro de muerte en las batallas. O sea que sacrificaban a la verdad, daban preferencia a sacrificar víctimas inocentes si era necesario. Claro. Y mire, si comenzamos a dar una mirada retrospectiva hacia atrás, nos damos cuenta de que todo esto proviene, hermano,
de Babilonia. Todo esto proviene de la antigua Babilonia. Otra cosa que también interesante que le podríamos mencionar es de que entre las raíces de esta palabra Baal encontramos una palabra en hebrea, Baal, pues sacerdote en lengua hebrea es Kahaná, y en el libro de Números 18, desde el 9-10, nos habla de que el sacerdote debería de practicar todo lo que se ofrecía como ofrenda expiatoria. Supuestamente para Israel era el animal que se sacrificaba, más para Baal, para los sacerdotes de Baal, eran lo que devoraban carnes humanas, ya que sus sacrificios eran humanos, sacerdotes de Baal. Cuando se traduce esta palabra, sacerdote de Baal, de la lengua hebrea, lo que nos dice es de que Caná significa Baal, y de aquí viene la palabra canibalismo. Claro. Esto es muy interesante porque realmente sacerdote de Baal significa Cana Baal, y de ahí viene la palabra canibalismo. Entonces, nosotros tenemos que entender que el pueblo de Israel, cuando hacían sacrificios de animales, los sacerdotes podían comer del animal. Pero como los sacrificios de estos sacerdotes druidas o de los celtas eran de gente humanos, entonces ellos comían ¿de qué? Carne humana. Carne humana. Y de ahí viene lo que es sacerdote de Baal, que era Cana Baal, y de ahí viene la palabra canibalismo. Entonces es muy interesante cómo todo esto se empezó a desarrollar. Y acuérdese que los celtas, no sé si usted se acuerda, la vez pasada hablamos de que fueron estos también los que disfrutaban sobre todo lo que hicieron la fiesta del Samhain, lo que le llamamos hoy día el Halloween. Y fíjese que fueron los mismos estos druidas, y ellos muchas veces para poderse sanar o para hacer algo especial hacían justamente los sacrificios humanos. Y en el Samhain también, dentro del Halloween, se empezaba siempre con una fiesta de sacrificios humanos, donde ellos en un tipo de estatua ponían seres humanos vivos, hermano, ¿no? Y que los quemaban, y de esa manera para poder participar de esta fiesta de Samhain, y que lo mismo que hoy día después los celtas hicieron con esta otra fiesta con respecto a los sacrificios humanos. Amén. Es muy interesante esto, hermano. Ahora, ¿qué les puedo decir un poco más sobre el árbol de Navidad? Aquí ya hemos visto varias cosas. Estos árboles eran en la antigüedad árboles de adoración, hermano. No eran árboles. Acuérdese de que incluso la historia dice de que cuando Seminaris dijo de que el niño, cuando Tamuz murió, hermano, ella dijo que él volvería a resucitar todas las primaveras bajo un árbol. ¿Okay? De una cepa muerta, bajo un árbol. Y normalmente el árbol que se mantiene durante los inviernos es justamente el pino. Entonces, todas estas costumbres, hermanos, vienen en sí de la Torre de Babel. En Jeremías capítulo 10, versículos 2 al 5, se los quiero leer, dice así: Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leña del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro, la adornan, con clavo y martillo la firman para que no se mueva. Ese es el árbol. Cortaban el árbol, lo dejaban en una parte, en un templo, le ponían adornos y lo adoraban. Eso era. Entonces el Señor dijo, no hagan como las costumbres de estos pueblos. Ese era, ¿no? Ellos adoraban el árbol, nosotros lo ponemos como un adorno. Claro. Supuestamente. Supuestamente. Entonces, la decoración, hermano, del árbol se puede rastrear en los romanos, pero acuérdese que antiguamente los adornos del árbol eran mucho más terribles, ¿no? Ponían cosas bien raras, ¿no? Pero si hablamos solamente de los romanos, ellos ponían máscaras de Baco. ¿Qué son las máscaras de Baco? Aquí yo les pongo algún ejemplo
de unas máscaras que tengo ahí para que lo vean en sus pantallas, ¿no? Y estas máscaras de Baco, hermano, eran en sí que se le ponía en las ramas de los árboles porque creían que estas máscaras a ellos los protegían de los espíritus malos. También colgaban otras cosas para celebrar la Saturnalia. Los romanos, por ejemplo, usaban árboles de pino para representar el calor del nuevo nacimiento del Dios fuego, ¿no? Los romanos colocaban primeramente cerezas rojas, más tarde fueron esferas representados al dios Sol, y estas costumbres, ¿no, hermanos, se agregaron después para los germanos, los celtas, que aportaron con muchas otras cosas más. Después le empezaron a poner tipo de luces, velas, etcétera, y de esa manera todo esto se hacía, escúcheme bien, para ahuyentar los espíritus malignos, lo que se le llamaba de las noches rigurosas entre el 25 y el 6 de enero. Mire cómo eran las cosas, ¿no? Entonces en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 21, dice así: no plantarás ningún árbol para cera cerca del altar de Jehová. Entonces, hermano, ¿qué le puedo decir? Juzguemos cada uno. Mire, hermano, juzgue usted. Nuestra intención es que nosotros no tenemos, hermano, la verdad absoluta. No. Pero sí hablamos de lo que ya se sabe. Y según lo que ya se sabe, pienso, hermano, que realmente la Navidad es una fiesta completamente pagana, cristianizada, a través de un sincretismo, y que no da honor realmente al que vino. Acuérdese que el que vino es un hijo, no es un niño. Ese hijo tiene que crecer en nosotros. Y lo que sí el Señor nos dijo que teníamos que ver, teníamos que celebrar su Santa Cena, porque ahí representaba su muerte, no su nacimiento. Exactamente. Está representada su muerte y su resurrección, pero no su nacimiento. ¿Y por qué fue escondida la fecha? Porque él sabía todas estas fiestas paganas que traían todo este tipo de cosas, y que desgraciadamente es algo que ni los discípulos, ni los 350 años primero de la iglesia primitiva jamás lo celebró. Bueno, también tenemos otro personaje que es muy conocido en este tiempo, que llamamos la Navidad, y es el famoso Papá Noel en algunos países, Santa Claus, aquí el Tonte. Y cuando nos referimos a este personaje, tendríamos que darnos cuenta de que a la verdad San Nicolás, que anteriormente se llamaba Santa, era el mismo dios Ninro en Asia Menor. Dice que durante el tiempo de los romanos, ellos acostumbraban, durante este tiempo de las Saturnalias, ellos acostumbraban a dar regalos a los niños y a las personas pobres. Y que los druidas, los antiguos druidas, dice que sacrificaban a los niños para el dios que ellos adoraban precisamente en esta fecha. De esta forma, Ninro, hermano, era a la verdad el antiguo Santa, el pasado Santa, que devoraba a los niños y hoy día se le reparte regalo. Entonces, ahora, San Nicolás, usted conoce la historia, dice que él fue un hombre caritativo, el cual llevaba juguetes a 3 niñas en secreto, ya que el padre de estas niñas las quería lanzar, las quería que ellas, por causa de los recursos que no tenían, la quería lanzarla a la prostitución. Y cuenta la leyenda que viene proporcionada desde Holanda, y a su vez ellos la recibieron o la obtuvieron desde Turquía, de Denver en Turquía, donde comenzó precisamente esta leyenda. Y después esta fue transferida a lo que hoy día nosotros llamamos la Navidad, y a este personaje que le llamamos Santa Claus o San Nicolás, le llamamos el alegre Nick, el viejito pascuero. En otras, los griegos le llamaban Nikos, y la palabra Nick viene de la palabra griega Nikos, que significa constructor o destructor. Mientras que Laos, la palabra Nicolaos, la otra parte significa pueblo.
había un pueblo, la Biblia nos habla en Apocalipsis capítulo 2 y 3, nos habla de que tuviéramos cuidado de la doctrina de los nicolaítas. Los nicolaitas. Nicolaítas, y dice que estos eran seguidores de San Nicolás. Se definen como el pueblo que sigue al destructor, o sea, nuevamente Nimrod, el rebelde destructor o constructor. Nimrod, aquel que construyó la torre de Babel, pero a la vez aquel que destruyó la fe y que está destruyendo la fe de muchos hoy día también. Mire, hermano, ya hemos llegado al final de este programa y solamente hoy día hemos dado la parte histórica de esto. La vez pasada vimos la parte en general y nos dimos cuenta de que, claro, Cristo jamás nació el 25 de diciembre, que no hay fecha exacta, se puede hacer una fecha aproximada entre septiembre y octubre. Hoy día hablamos de la parte histórica y la próxima vez ya vamos a hablar de la parte tradicional. ¿Por qué estos tres? Porque ahí es importante entender todo el contorno de lo que es la Navidad. Y ya vimos de que esto fue atraído, fue cristianizado por la Iglesia Papal y que desgraciadamente no tiene un alero o no tiene base completamente cristiana, no tiene base bíblica, no tiene base, sino de que sencillamente fue una fiesta que fue cristianizada, aprovechando y para poder obtener el poder de los pueblos y que el pueblo no se fuera en contra de los mismos romanos. Hermanos queridos, sé que para muchos puede ser un balde de agua fría lo que le estamos diciendo. Sí. También lo fue para mí un tiempo. Pero yo tengo que ser sincero, honesto conmigo. Y la honestidad está en poder siempre hacer la voluntad de Dios. No le estoy hablando de salvación. No. Yo sé que el Señor, alguien lo explicó así. La salvación en el Señor siempre va a estar. Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador personal, del 1 al 100 el Señor te da el 60%, tiene tu salvación asegurada. Amén. Pero hay un 40% de que es para llegar, dice, a la estatura del varón perfecto. Y esos 40% los tienes que trabajar tú. ¿En qué? Perseverancia, perfección, madurez, sacando lo que no es de Dios en tu vida y poniendo más lo que es de Dios en tu vida, espíritu, alma y cuerpo, como se lo dijimos el viernes pasado. Así que vamos a hacer una pequeña oración. Amén. Gloria a Dios. Y quiero que esta vez mi hermano Gerard nos lleve en esta oración antes de despedirnos. Amén. Antes quisiera leerle un texto que está en Deuteronomio capítulo 12, versículo 31, donde el Señor fue muy categórico hablando a nosotros y nos dice: no harás así a Jehová tu Dios, porque todo es abominable que Jehová aborrece, refiriéndose a todas esas costumbres, recibiéndose a todas esas tradiciones. Usted puede leer Deuteronomio 12, 30, 31, refiriéndose a todas esas cosas que practicaban esas otras culturas. Entonces él le decía a su pueblo: no harás así a Jehová, porque esto es abominable y Jehová lo aborrece. Entonces, si usted ha creído en nuestro Señor Jesucristo y usted lo ha recibido como su Salvador y usted se ha hecho discípulo y usted está obedeciendo a la palabra, entonces usted tiene que ser obediente a lo que el Señor quiere o nos demanda hoy día con respecto a este tema. Amén. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias una vez más por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, hacernos conocedores y en este tiempo poder darnos, Señor, esa revelación, Padre, a través de poder escudriñar las Escrituras y poder entender, Padre, de que tú no naciste un 25 de diciembre, sino más bien fueron otros dioses, este Dios Mitra, que fue el que nació
nació en ese día y que fue transmitiéndose esa enseñanza, cultura tras cultura, llegando a nosotros y nosotros recibiéndolas de una u otra manera, ignorantes de lo que estaba por detrás, siendo contaminados. Padre, en esta hora te clamamos para que en el poderoso nombre de Cristo Jesús tú puedas, Señor, comenzar a abrir nuestra mente, nuestros ojos espirituales, Señor, y podamos ser librados, podamos ser limpiados. Sabemos, Señor, de que tú vas a levantar, Señor, en este postrer tiempo, Señor, vas a hacer un llamado a hombres y mujeres que puedan venir al conocimiento de tu verdad, y aquellos que ya tienen un cierto conocimiento, dice que tú los vas a ir limpiando cada día más hasta tu venida. Señor, te pedimos para que tú tengas misericordia de el oyente que está escuchando por primera vez, Señor, estas enseñanzas, Señor, que tú puedas darle, Señor, entendimiento de que no queremos para nada imponerle nada, sino que juzguemos cada uno a sí mismo y dése cuenta si estás adorando al verdadero Dios, al Dios que te ama, que ha prometido que vendría pronto, que murió por ti en una cruz del Calvario, o estás adorando a otros dioses que el Señor no nos mandó, ya que es abominación hacia con Él. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, y entregamos, Señor, esta palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Contento de haber estado con ustedes. Y nos estamos viendo el próximo viernes. Ya tenemos la última parte con respecto a este tema tan interesante, verdad versus sincretismo. Que el Señor me los bendiga y nos estamos viendo. Será hasta el próximo viernes.